Entonces, cuando hablamos de alfabetización, ¿qué es lo que queremos decir? ¿Por qué queremos hablar de alfabetización en lugar de enseñanza? Pensamos que hablar de alfabetización es mucho más potente, mucho más útil, porque no solo estamos relacionando lo habitual de los conocimientos con las capacidades de saber hacer con ese conocimiento algunas cosas, sino que en el concepto de alfabetización estamos incorporando las actitudes, los sentidos, las finalidades de nuestra práctica profesional como docentes y de la responsabilidad social, política nuestra y la de los futuros ciudadanos. Y entonces esta dimensión de hablar de alfabetización involucra esta famosa cuestión de hablar de la formación de sujetos políticos que está en todos los diseños curriculares de todos lados. Entonces, cuando hablamos de alfabetización científica o alfabetización en general, queremos decir unas cosas, pero cuando hablamos de la alfabetización geológica como concepto, ¿qué es lo que queremos decir? Y que estamos proponiendo una formación más compleja, donde se valorice no solo los conceptos geológicos básicos, las historias y las formas de construcción del conocimiento, sino también el compromiso ético y social para reflexionar sobre las consecuencias sociales y políticas de la aplicación de ese conocimiento. O sea, los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo de cuestionarle a los geólogos qué están haciendo con el paisaje, con los recursos, con la prevención de riesgo. Y no solo los geólogos. Tienen todo el derecho del mundo de suspender obras, tienen el derecho del mundo de criticar a las autoridades políticas, técnicas, de donde sea, porque en la medida que crean que sus intereses son afectados, tienen el derecho de reclamar, de pedir explicaciones, y si no las tienen o no satisfacen, de poder suspender o de poder tomar medidas para que las acciones humanas no vayan en contra de los intereses y de la calidad de vida de la comunidad. Pero esto no es posible si no hay una formación, digamos, aparte de lo científico, de lo geológico, una formación ética, en este caso de la geoética, para poder desarrollarse y convivir en una sociedad donde se respeten los intereses de la mayoría. Entonces, a mí me gusta la idea de Paulo Freire, a quien admiro y ustedes todos conocen, en donde dice que todo acto educativo es un acto político. Mi intención en el desarrollo de este curso es una intención política, es un acto político. Se entiende que no estoy hablando de política partidaria, estoy hablando de política educativa, de política científica, y tratando de poner y de sugerir unos valores y unas metodologías que, bueno, que se pudiera desarrollar y mejorar la enseñanza en nuestro país. Entonces, hay una reflexión política que yo trato de usarla para provocar discusión y para las autoridades, para quien fuera, porque si en todos los diseños curriculares y en los discursos de los ministros de educación de todo el mundo se habla que la educación debe contribuir a formar sujetos políticos. Esto lo habrán escuchado, ¿no es cierto? Mi pregunta es, ¿cómo debería ser el sentido político de la alfabetización geológica o biológica, o la alfabetización en química o en física? ¿Cuál es el sentido político de las enseñanzas? O las enseñanzas son, hay que analizar, no sé, clasificar las rocas, o en el caso de geografía, ver las relaciones sociedad o las geoformas del paisaje. Y nos quedamos solo con eso. ¿Cuál es el sentido de esas enseñanzas y cuál es el sentido político? Entonces me parece que esa es la vuelta de tuerca que hay que darle, porque nos está faltando colocar al hombre, digamos, como articulador de estos conocimientos. Como ejemplo, para ver esta idea del sentido político de la enseñanza, y en el caso de los recursos y los riesgos, digamos, podemos, creo que, estar de acuerdo que conocer la distribución y manejo de los riesgos y de los recursos en San Luis, en el país, en el mundo, etc., eso es lo que de alguna manera nos contribuye a comprender cuál es el modelo de desarrollo de una sociedad. Que esto seguramente lo trabajan los profes de geografía, en historia, y muchas veces ese modelo
de desarrollo tiene que ver con el manejo de recursos, pero en un lugar específico, para ponerlo en contexto, requiere identificar cuáles son las amenazas y las materias primas usadas cotidianamente en cada lugar. Cuando digo amenazas, estoy hablando de amenazas naturales, o lo que a veces se llama riesgos geológicos, los problemas de inundaciones, vulcanismo, terremotos, derrumbes, etc. Estas son las amenazas. Y muchas veces nos quedamos nosotros en plantear qué cosas hay, dónde están, y con esto es como que resolvemos desde el punto de vista informativo, y es cierto, y es necesario. No estoy cuestionando que no sea necesario esto. Lo que digo es que para poder conocer las razones de por qué la distribución, necesitamos preguntar qué y dónde, pero también por qué es así, cómo es que eso ocurrió, cuánto hay y otras preguntas más. Entonces, es como que esta formulación más desagregada de preguntas nos plantea una diferencia en los caminos del conocimiento. Hay caminos que son más dogmáticos, que no se cuestionan. Decir, bueno, ¿qué hay? Esto. ¿Dónde está? Allá. Muy bien, damos vuelta a la página y seguimos adelante. Pero esto no ayuda a la reflexión de cómo lo estamos usando. Y esa reflexión requiere un camino que llamamos un camino científico. ¿Cuál es el camino científico? El que se propone una metodología, se propone un problema y se propone hipótesis y dice, bueno, a ver, ¿por qué tenemos acá tales recursos? ¿Y por qué no tenemos petróleo? ¿Y por qué no tenemos carbón? Cuando a alguien se le ocurrió, no me acuerdo, pero hubo un momento en donde se buscó la exploración de petróleo aquí en San Luis. Y la verdad que había geológicamente muy pocas chances. Claro, genera un montón de expectativas, pero los geólogos decíamos, la verdad, ya ha habido estudios hace mucho tiempo y las condiciones no dan, no había ningún indicio. O otra oportunidad, cuando hubo un intento de recuperar el mar o el mar interior que había en la salina del Bebedero, cuando en realidad ese mar interior no es posible recuperarlo y desapareció por las cuestiones básicamente climáticas. Y entonces la recuperación de eso era un absurdo total. Entonces, cuando se plantean desde el punto de vista político acciones que generan expectativas en la comunidad va a comprar esas ideas porque parecen interesantes. Oh, sería buenísimo que San Luis tuviera un mar, pero nos están mintiendo. No es posible recuperar un supuesto mar de hace 25.000 años atrás. Insistimos en que esa visión holística sobre el funcionamiento de la Tierra nos permite comprender el origen y la distribución de los riesgos y de los recursos naturales y las causas de los cambios globales en el planeta. Nos permite comprender los grandes cambios geológicos y biológicos en la historia y sobre todo interpretar el presente, por qué estamos como estamos, que es la única forma de poder predecir y pronosticar y pensar nuestro futuro. Valorar críticamente las relaciones de ciencia, tecnología y sociedad, como mencionábamos antes, exploración de petróleo, invento de un mar, y actuar responsablemente en defensa del bien común y del desarrollo sustentable. Concebir a la geología como una ciencia histórica, cuyas conclusiones son provisorias y se basan en evidencias. Esas evidencias son las marcas que mencionaba antes. Entonces, decimos que es un acto político porque incide en la formación de ciudadanos. Y ahora vamos a referirnos un poco a la realidad curricular. Porque esa realidad curricular está expresada en una resolución de lineamientos políticos del año 2009, en donde dice que todos los estudiantes de educación secundaria obligatoria van a acceder a una formación que, hay una serie de artículos, pero el D dice, incluya saberes de diversas ciencias naturales en ambos ciclos, de modo que los estudiantes de cualquier oferta del nivel se encuentran preparados para interactuar con los fenómenos naturales, profundizar en la construcción de los modelos explicativos básicos de las ciencias, comprender el mundo natural y su funcionamiento y tender puentes entre los saberes cotidianos y los científicos. Y agrega que eso se va a conseguir, esos objetivos, a partir de propuestas de enseñanza que recuperen sus propias preguntas, inquietudes, explicaciones.
Para ello, será necesario considerar los aportes específicos de física, química y biología. Esto es textual de esa resolución. Imagínense que a mí me fue muy desagradable leer esto porque me preguntaba si todos esos objetivos se podían conseguir solo con física, química y biología. Y lo cierto es que no, sin la geología eso se está distorsionado. Por eso hablamos también de la distorsión. La ausencia de la geología distorsiona esa formación ciudadana por todas las cosas que ya hemos estado viendo. Entonces uno se pregunta si esa distorsión es un daño colateral, fue un error o es intencional. Entonces, en estas cuestiones políticas uno siempre tiene que pensar mal para tratar por lo menos de reflexionar a ver en qué me estoy equivocando o en qué no. Y entonces, a raíz de esa pregunta y de ese dato concreto que está en los papeles, nos preguntamos, y fue objeto de un trabajo presentado en un congreso en España, que después se olvidará para que lo lean, de por qué esa omisión. Porque esa omisión, de alguna manera, es funcional a sacar de la discusión la problemática acerca de los recursos naturales, sacar el aporte científico sobre los problemas del extractivismo, sobre los problemas ambientales y también sobre el desarrollo sustentable. Entonces, ¿es casual? Bueno, puede ser casual, pero yo pienso mal. Y pienso que hay intereses allí que no quieren, no desean, a alguien no le conviene que el ciudadano tenga capacidades para cuestionar esas decisiones. Dificultades de los docentes para motivar a los alumnos. Hay inseguridad conceptual, metodológica, hay temor de trabajo en el campo, pero hay investigaciones en España y en Europa que hablan de esta inseguridad conceptual. Hay gente que tiene otra formación, pero tiene una formación en donde la ciencia histórica, la geología como ciencia histórica, no es lo central. Entonces, cuando los docentes dicen, tengo que llevar a mis alumnos al campo, tengo que ir al campo, no saben qué hacer con la geología en el campo. Y no es, digamos, totalmente necesario irse con todos los alumnos al campo. Después podemos ver algunos ejemplos. Pero sí, uno puede traer el campo al aula. Pero para poder hacer esa transposición didáctica de enseñar trabajo y metodologías y observaciones en el campo y hacerlo en el aula, bueno, hay que conocer los rudimentos y los elementos básicos de la geología, porque alguien tiene que ir al campo a recuperar la información que quiera utilizar con sus alumnos y traerlo al campo y en todo caso buscar alguna estrategia didáctica para resolver esta cuestión del campo. Entonces, esas dificultades de los docentes hace que muchas veces los contenidos de la geología sean aburridos, descontextualizados o enseñados con didácticas de las ciencias experimentales o de las ciencias sociales, pero no de las ciencias geológicas. Y muchas veces esos contenidos aburridos, ustedes lo conocen, si los chicos tienen que estudiarse de memoria las eras y tienen que estudiarse de memoria las rocas y no saben cuál es el sentido de eso, no los van a motivar nunca, nunca. Entonces la idea es que podamos hacer ayudar a esa motivación. Y otro motivo de esa omisión es porque hay una confusión, creo yo, entre lo que son ciencias de la Tierra o geociencias, que son equivalentes. Geociencia es una contracción de ciencias de la Tierra, con la geología.